Seguimos esta mañana con nuestra serie de sermones en esta serie titulada Los Padres de Jesús. Hemos estado analizando a todos estos personajes que han estado en la historia de la redención como parte de esta gran familia de los cuales, de acuerdo a la carne, nacería Jesús, el Mesías de la familia de David. Ahí estaba la promesa de que de la familia de David, de la simiente de David, de la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, esa promesa hecha a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaban apuntando hacia Jesús y había una línea entonces, una línea de descendencia de la cual debería salir el Mesías. Y entonces el Mesías nace en Belén, ciudad de David, y ahí hemos hablado de diferentes personajes. La semana pasada escuchamos un sermón magnífico acerca de Boaz y fue de verdad de mucha bendición. Y hoy vamos a ir a un personaje muy conocido, muy famoso, un rey como ninguno, y es el famoso rey David, aquel que cantaba las mañanitas a las muchachas bonitas. Entonces, ese es algo que no debemos de recordar. Lo más importante de hoy que quiero que lleven es que David es el que cantaba las mañanitas. Bueno, era famoso porque le gustaban las muchachas bonitas, ¿están de acuerdo? Entonces, eso sí es verdad. O sea, hay por ahí alguna relación perversa entre nuestras mañanitas mexicanas y el rey David. Pero el rey David, un rey como ninguno, un rey como ninguno. Ese es el título de hoy y quiero que vayamos al texto que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 17. Y dice así esta lectura: Una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán más como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Entonces Natán regresó donde estaba David y repitió todo lo que el Señor le había dicho en una visión. Esta es la palabra de Dios y hoy vamos a meditar en tres aspectos que creo que podemos descubrir en este texto. Primero vamos a hablar de un rey agradecido, vamos a hablar de un rey equivocado y de un rey como ninguno. Un rey agradecido, un rey equivocado y un rey como ninguno. Fíjense en este texto, ¿cómo empieza este texto? Vemos que David dice en el versículo 1,
¿Se instaló en dónde se instaló David? En su palacio. Y el Señor, además de que le dio esta residencia nueva, muy bonita, hecha de maderas preciosas, le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. ¿Le estaba yendo bien al rey David? Le estaba yendo muy bien. Era un buen tiempo, sus enemigos estaban tranquilos, no había guerras, tenía una casa bonita, estaba pasando un buen tiempo. Y entonces David recuerda y dice: yo tengo una casa muy bonita, todo está muy bien, pero el arca del pacto todavía está bajo la tienda, bajo el tabernáculo. ¿Se acuerdan que cuando los israelitas salieron de Egipto en el desierto, Dios hizo un pacto con ellos, les dio las tablas de la ley y además le ordenó a Moisés que hiciera un arca para que ahí se pusieran esas tablas de la ley y ese arca estuviera bajo el tabernáculo, donde Dios quería habitar en medio de su pueblo Israel? Y dice David: yo tengo una casa muy bonita, pero el Señor, la presencia de Dios ahí en el arca del pacto está todavía en una tienda. Yo creo que tengo que hacer algo. Estaba agradecido. Qué bueno es agradecer. Estamos en un tiempo de agradecer, de dar gracias a Dios, y seguramente tú puedes recordar todas las cosas por las que das gracias a Dios en este tiempo. Seguramente le das gracias a Dios por el trabajo. ¿Por qué más? Por la salud, exactamente, amén. ¿Qué más? Por la vida, ¿qué más? Por la familia, muy bien. Dice Jesús: exactamente por aquellas cosas que los gentiles dan gracias a Dios. Los que no conocen a Dios, los que no son cristianos. Acaba de pasar el 12 de diciembre, ¿no? 3 millones de personas casi visitaron a la Morenita del Tepeyac para darle gracias exactamente por lo mismo que nosotros le damos gracias. ¿Somos diferentes a las personas que no son cristianas? No mucho. Casi somos iguales, casi nos interesan las mismas cosas. David estaba muy agradecido porque tenía esa casa, estaba muy agradecido porque había visto la mano de Dios guiándole, el cuidado de Dios para para sus guerras en contra de Saúl, para todos los conflictos que tuvo que enfrentar para llegar a esa posición como rey poderoso. Estaba muy agradecido y también aparte está bonito el palacio, está bonita la casa. Qué fácil es quedarnos con las cosas superficiales y dejar de ver otras cosas más importantes. Y como cristianos, y si sabemos y si conocemos la palabra de Dios, tenemos que pensar realmente por qué estamos agradecidos. El agradecimiento es algo súper importante. Los Óscares me parecen, sí me gustan los Óscares porque me gustan los chismes, pero sí me gustan. Iba a decir que no me gustan tanto para que crean que soy muy espiritual, pero sí me gustan. Pero algo que me gusta es que es una ceremonia de puro agradecimiento. Se reconoce a las personas por lo que han logrado y el darle reconocimiento a alguien, eso es algo importante. Honrar a alguien, eso es importante. Y luego la persona que es honrada, ¿qué es lo que hace? Agradece a todas las personas que le han ayudado a llegar hasta ese punto. Agradecer es algo tan importante, nos conecta con los demás, nos conecta con el pasado, nos conecta con la vida, nos conecta con otros y reconocemos que no podemos solos. El agradecimiento es algo tan importante. Algo que dijo un actor que ha salido en varias películas. El que adivine le vamos a regalar una Biblia de la Reforma, dijiste, ¿verdad? Dijo estas palabras en su speech de agradecimiento. Dice: primero quiero agradecer a Dios porque Él es a quien busco en lo alto. Él ha bendecido mi vida con oportunidades que sé que no vienen de mi mano o de ninguna otra persona. Él me ha enseñado que es un hecho científico que la gratitud siempre trae algo bueno o siempre te regresa algo bueno. Hasta científico salió el Matthew, les doy una pista. David estaba agradecido con el Señor, estaba feliz de haber recibido todas las cosas buenas, este reino, este palacio, victoria sobre sus enemigos. Dios lo había apoyado y era un día de agradecer. Y dijo David: pero hay algo que falta.
Dios, tengo que hacerle un homenaje al Señor, y yo creo que el mejor homenaje que le puedo hacer al Señor es tal vez construirle una casa más hermosa que la mía. No está mal, ¿están de acuerdo? ¿Estaba mal esa disposición del corazón de David? ¿Creen ustedes que estaba mal? ¿Era un mal deseo? ¿Era algo egoísta? ¿Era algo tonto? No, era algo que Dios merecía eso. Sí, Dios merecía eso, merecía ese reconocimiento. Sí, estar agradecido con Dios por tener trabajo, salud, una linda familia, está bien. Dice Santiago 1:17 en su carta, que todas las cosas buenas vienen del Padre Celestial y que todo don perfecto procede del Padre. Agradecer a Dios por las cosas materiales y el bienestar que nos da no es malo, pero hay algo más profundo que olvidamos muy fácilmente y que el mismo rey David olvidó y Dios tuvo que recordarle. Hay algo más importante que tu palacio, que tu casa, que tu salud, que tu trabajo, que tus hijitos, que tus bebés, que tu familia. Hay algo más importante. David pensaba, Dios merece un templo, no era una idea descabellada, pero había olvidado algo muy importante, y por eso el punto número 2 es un rey equivocado. Primero un rey agradecido y luego un rey equivocado. Fíjense lo que dice el versículo 4 al versículo 7. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán: ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú el que me debe construir una casa en la que yo viva? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, donde quiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté por qué no me han construido una hermosa casa de cedro. ¿Qué es lo primero que Dios le tiene que recordar a David? O sea, muchas gracias por construirme una casa, pero sinceramente nunca la he pedido. Además, ni la necesito. David tenía que recordar quién era él y quién era Dios. Fíjense, la Navidad nos pone en esa perspectiva. La Navidad nos debería recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Hasta los no creyentes están cantando canciones que no tienen nada que ver con la Navidad, es decir, con Cristo, con el nacimiento del Mesías, con el nacimiento del Salvador del mundo, pero ponen sus luces y cantan todo tipo de canciones. ¿Están de acuerdo? Unas canciones tan tontas, ¿no? Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus ni existe. Perdón, sí, perdón. Espero que, qué bueno que está dormido ese bebé. Perdón. ¿Tú me vas a construir una casa a mí? ¿Tú, David, me vas a construir una casa a mí? David debe recordar, fíjense, algo muy importante. El agradecimiento no debe ser por lo que hemos recibido. Yo me acuerdo cuando mi papá compraba el Universal hace 50,000 años. ¿Todavía existe? Sí, ¿verdad? Ok. Pero en los anuncios decía: doy gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por los favores recibidos. Y publica tantas veces este agradecimiento y vas a recibir lo que tú quieres. No se trata de eso. David tiene que recordar que al recordarle Dios a David quién es David y quién es Dios, Dios quiere decirle: David, qué bueno que estás agradecido porque te he dado victoria sobre tus enemigos, porque tienes una casa linda, pero ahora tienes que recordar algo más importante. Deberías de estar agradecido por quién soy yo. Y eso es lo último en lo que por lo menos yo pienso a veces. Estoy muy agradecido por muchas cosas. Estoy muy agradecido por tantas cosas que lo último en lo que pienso es: realmente estoy maravillado, estoy encantado, estoy fascinado por el Dios que tengo, por el Dios que conozco, por el Dios que ha dejado su palabra, por el Dios que ha enviado a su Hijo a nacer en un pesebre para salvarnos, por el Dios de los israelitas que los sacó de Egipto, que los salvó, que los llevó 40 años por el desierto, que estableció a los israelitas en la tierra, en esa tierra que ahorita están peleándose los israelitas con los árabes. Si no será cierto que Dios los llevó ahí, los metió ahí.
en contra de la voluntad humana. Ahí está, ese Dios maravilloso de la historia que ha hecho cosas increíbles para testificar de lo real que es su presencia en el mundo. Estoy fascinado, estoy maravillado y me alegro y estoy agradecido de que podamos conocerle. Qué preciosos cantos entonamos hoy, qué buen coro. Debemos de pensar en hacer algo serio con ese coro, ¿eh? Qué buenas voces. Pero esos cantos que entonamos, estas palabras que decimos, lo que decimos que Cristo significa, ¿realmente es el centro de nuestra vida? ¿Es lo que adoramos? ¿O qué es lo que adoras? ¿Qué es lo que en qué te deleitas más todos los días? Cuando tus pensamientos empiezan a vagar, cuando empiezas con tu déficit de atención, ¿hacia dónde vas? Porque ahora todo el mundo tiene déficit de atención. Ojalá me hubieran diagnosticado así cuando hace 57 años que estaba yo en la… Bueno, 57, no, ya exageré, ¿verdad? 54, ¿sí, no? Nada más decían a mi mamá y a mi papá, su hijo está tonto, o sea, no, pero ahora me hubieran dicho, no, es un genio, nada más que tiene déficit de atención. Cuando empiezas con tu déficit de atención, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde van tus pensamientos? ¿Hacia dónde te refugias? ¿Hacia dónde te salvas de tu dolor, de tu aburrimiento, de tu insatisfacción, de tu amargura, de tu enojo, de tu frustración, de tu lujuria? ¿Hacia dónde van tus pensamientos cuando empiezas a divagar? Hacia dónde van tus pensamientos, ese es lo que realmente adoras, eso es en lo que realmente te deleitas. Ya me vi ganándome la lotería y construyendo una casa y dando, no el 10% porque es mucho, pero el 5% a la iglesia y le voy a dar este dinero a estas personas, le voy a construir la casa a mis papás y vamos a irnos una… O sea, hay gente que empieza a vagar con el dinero. Qué fácil es deleitarnos y adorar el dinero y estar agradecidos por el dinero, ¿no? Yo sé que ustedes no, porque son más espirituales que yo, pero yo sí. El dinero, la salud, ¿no? La gente que dice, mientras tengas salud, ¿qué? Tienes todo, ¿no? Y a veces tienes salud, pero de todas maneras no te sientes a gusto, aunque estás saludable, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten bien hoy? Y ni tomas en cuenta la salud, pero ahí está, ¿en qué cosas nos deleitamos? Dios le está recordando a David, David, qué bueno que estás agradecido conmigo y queriendo mostrar tu agradecimiento, haciéndome un homenaje, construyéndome un templo, está muy bien, pero eso no es lo importante. Quiero que recuerdes quién eres tú y quién soy yo, porque el agradecimiento verdadero no proviene de lo que yo te he dado, proviene de que me conozcas a mí, de que sepas quién soy yo. Es lo que quiero preguntarte en esta mañana. ¿Realmente estás agradecido con Dios en esta Navidad por conocerlo a Él, por saber que Él te ama, que Él te ha dado su favor, que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para que lo conocieras a Él, para que vinieras a sus pies, que ha hecho todo en lo que ha sido, lo que ha estado de su parte para intervenir en tu vida y echar a perder tus planes para llevarte a los planes que Él tenía, que Él tiene para ti? Hemos hablado mucho de cómo Dios interviene en nuestros planes para que no hagamos lo que nosotros queremos, para llevarnos a donde Él quiere. Eso es algo importante. ¿Estás agradecido de que Dios intervenga en tu vida y que te diga, no vas a tener esto, no vas a hacer aquello, no puedes decir esto, no, ahora tienes que hacer esto y ahora tienes que hacer el otro, y lo que no quieres lo tienes que hacer y lo que no querías hacer, y así? Ya estoy cantinfleando, pero ¿se entiende? ¿Está interviniendo Dios en nuestras vidas? Y estás agradecido de decir, Dios, gracias porque intervienes en mi vida. Gracias porque no haces lo que yo quiero. Gracias porque te opones a mí. Y gracias porque también, además de todo, además de que te opones a mí, nos dijeron algo. ¿Quién nos dijo esto de la mano izquierda y la mano derecha? ¿Tú nos dijiste eso? Pollo. Qué preciosa analogía nos compartió Antonio, ¿se acuerdan? Dios con la mano izquierda obra contra nosotros y con la mano derecha nos bendice, nos anima, nos da cosas buenas.
Si obra así Dios. Todo lo que nos da, todo lo que está haciendo Dios en tu vida es malo, es negativo, es duro. No, también nos da alegrías, también nos permite prosperar, también nos permite lograr cosas, lograr metas, hacer cosas que queremos. Pero por otro lado también nos está diciendo no, y no va a hacer todo lo que tú quieres. Por eso estamos fascinados con Dios y estamos agradecidos con Dios. Dios le tenía que recordar a David: David, no te olvides quién eres tú y quién soy yo. ¿Tú me vas a construir una casa a mí? Ahí te encargo. Es bueno agradecer a Dios, pero tenemos que recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 8. Yo te saqué, le recuerda Dios a David esta historia: te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo. ¿Quién eres tú, David? ¿Eras simplemente un qué? ¿Un pastor de ovejas? De tu papá. Ni siquiera estabas inscrito en el seguro social porque trabajabas para tu papá. Ya no alcanzaste el plan de antes del 97. Ya no tienes ni pensión porque tu papá nunca te metió al seguro social. Y de ahí te saqué, de pastorear las ovejas de tu papá, y te hice el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Fíjate, yo los destruí. Ni siquiera tú los tuviste que destruir. Yo los destruí. ¿Quién destruyó a Saúl? ¿Lo tuvo que matar David? ¿Lo pudo haber matado David? ¿Tuvo varias oportunidades de matar David a Saúl? Nunca lo hizo. Dios destruyó a los enemigos de David. Dice: ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca más será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado, cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Esta promesa que Dios le hace a David acerca del pueblo de Israel y de cómo Dios lo va a cuidar y lo va a prosperar, sigue siendo una realidad hasta ahora. El pueblo de Israel dirige todo. Son los dueños de los bienes raíces en todo el mundo. Son los dueños de la joyería, el oro y los diamantes. Esos diamantes que algunos de ustedes compran para sus novias, que en realidad no valen nada porque no sirven para nada los diamantes. Solamente es el precio del mercado que los seres humanos le damos a una piedra que no sirve para nada. Cómete tu anillo de diamantes cuando tengas hambre. ¿De qué sirve? No sirve de nada, nada más el valor que le damos. Y ellos son los dueños de eso. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? De Warner, de MGM, de HBO, de NBC, de CBS. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Quiénes controlan Hollywood? La televisión. Son ellos. Esta promesa que Dios le hizo a David se cumple y todo el mundo se sorprende. ¿Por qué los judíos siempre prosperan a donde quiera que van? Hitler no estaba tan loco cuando decía: estas personas son especiales. Era muy inteligente. Digo, qué lástima que quería hacer lo que quería hacer, pero era muy inteligente. Sabía que estas personas no eran comunes y Dios les ha dado a donde quiera que van un lugar seguro, pero también los ha disciplinado. También los ha tratado duramente. También ha tratado con ellos, pero los ha dejado Dios como testimonio en la historia de que ellos son el pueblo de Dios y que de ahí vino ¿quién? El Mesías, el rey que es como ningún otro. ¿Tú me vas a construir una casa? No, yo soy el que voy a construirte una casa. Yo no te pedí nada. Entonces Dios expresa a David con estas palabras, recordándole de dónde lo sacó, cuánto lo quiere desde que cuidaba ovejas para su padre Isaí, y le recuerda cuánto ha hecho por él en el pasado, pero también le promete construirle una casa verdadera, un reino para siempre. Fíjense las palabras que le dice Dios a Natán, que era el profeta. En el versículo 12 dice: además el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Perdón, ese es el 11. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre.
Estas palabras, fíjense, si ponemos atención, dice, cuando mueras y seas enterrado, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia, fortaleceré su reino y él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre. Si lo leemos superficialmente, ¿en quién pensamos? ¿Quién construyó el templo para Dios finalmente? Salomón construyó el templo. Podemos pensar, está hablando de Salomón, el hijo de David con Betsabé, a quien Dios daría la orden de construir el templo. Puede ser. Parte de esta profecía se cumplió en Salomón, pero también parte de esta profecía no se cumple en Salomón. Porque no el reino que estableció Salomón con toda su gloria, con todo su lujo, con todo su dominio, fue el rey más famoso de ese tiempo, el rey Salomón. Finalmente, cuando él murió, ¿qué fue lo que pasó? Se dividió el reino entre el norte y el sur. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Y desde ahí se quebró la historia del pueblo de Israel. Pero David le alcanzó el tiempo para dejarle a su hijo todos los bienes materiales que necesitaba para construir ese templo. Fíjense, vamos al primer libro de Crónicas, capítulo 28, del 11 al 14. Si tienen su Biblia o ahí en su teléfono, búsquenlo, es interesante. El primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos del 11 al 14. Primer libro de Crónicas 28, del 11 al 14. Fíjense lo que dice. Luego David le entregó a Salomón el diseño de la entrada del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar donde está el arca con su tapa. También le entregó el diseño de todo lo que el Espíritu había puesto en su mente sobre los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Asimismo le dio instrucciones en cuanto a la labor de los sacerdotes y levitas, de todos los servicios del templo del Señor y de todos los utensilios sagrados que se usarían en el servicio del templo. Además le entregó abundante oro y plata para que todos los utensilios de oro y de plata que se debían usar en cada uno de los servicios en el templo. David se había equivocado. Él no le construiría una casa al Señor, la construiría su hijo, pero David todavía alcanzó a darle todo lo que necesitaba el hijo para construir ese templo para el Señor. La profecía, te voy a dar un descendiente cuyo reino será para siempre. Fíjense, pasa algo muy interesante. Hay personajes en la historia que es interesante que la gente los aprecie tanto y los quiera tanto. En septiembre del 2022, ¿quién murió? La abuelita de algunos de ustedes que se creen de la alta sociedad. ¿Quién murió? La reina Isabel de Inglaterra. Ay, murió mi abuelita. Sí. Fíjense qué interesante. A pesar de que la reina ya era tan grande, tan mayor, había personas, o sea, su muerte sorprendió a muchas personas. La gente no dijo, bueno, ya esperábamos que se muriera. No, la gente se sorprendió, la gente se entristeció. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que podamos pensar de la reina Isabel de Inglaterra, era una presencia unificadora, era una parte de la historia de los ingleses y hasta de muchos mexicanos que se sintieron muy conmovidos por su muerte. Pero fíjense cómo una persona no tan mala, alguien que hace algo a favor de otros o que simboliza algo, se convierte en una presencia tan importante que la gente realmente sufre cuando esa persona deja de existir. Hay otra persona que me llama mucho la atención, que aglutinó a tantas personas a su favor y en contra. En 1975 murió Francisco Franco, el dictador de España por más de 30 años y que hizo una guerra sangrienta para acabar con los republicanos, y muchos de esos republicanos vinieron a México, y muchos de ustedes tienen antecedentes españoles también por esos españoles que vinieron en los años 40 acá, que el presidente Lázaro Cárdenas dejó que llegaran en los barcos y que fueron a Puebla y luego a Morelia, los famosos niños de Morelia con su coro. Era de puros españoles que habían venido saliendo de esa guerra civil española. Y cuando se murió Francisco Franco, desde fuera tú puedes pensar, qué bueno que ya se murió ese dictador tan sanguinario y todo. Había gente en las calles que estaban llorando. Se había ido una época
de su vida, de su pasado. Lo que simbolizaba Franco para tantas personas. Para muchos era el villano, era el asesino, era el dictador, era una persona que oprimía a la gente, que le negaba la libertad. Pero para otras personas era el salvador de España. Si una persona como la reina Isabel de Inglaterra o como Francisco Franco pueden ser tan queridos y la gente no quisiera que se acabara su reinado, ¿se imaginan cómo va a ser el reinado del verdadero rey, del rey como no hay otro? De ese rey justo, de ese rey bueno, de ese rey que gobierna justamente. Imagínense que tuviéramos un gobernante en México que pudiera gobernar justamente, que hiciera justicia, que dijera siempre la verdad, que todos pudiéramos confiar en él, que cumpliera sus promesas. ¿Se imaginan que existiera? ¿Quisiéramos cambiarlo? ¿Les importaría la democracia si tuviéramos un rey así? ¿Quién quisiera la democracia? Que se quede para siempre. Eso es lo que Dios está prometiéndole a David, que va a haber un rey que va a reinar para siempre y que no vamos a querer que su reino termine. Ese es el rey como ningún otro, es el rey anunciado. Fíjense en el versículo 14, las palabras del profeta Natán dicen: yo seré su padre y él será mi hijo. Empieza a hablar ya no de Salomón solamente, que iba a construir un templo, pero está empezando a hablar el profeta Natán de otra cosa. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré. ¿Con qué? Con vara, como lo haría cualquier padre. Qué lástima que ya no está de moda darle una nalgada a los niños, ¿verdad? Nos pueden demandar los hijos. Por eso ya dejé que Huguito y Fernanda hagan lo que quieran. Hablo de Fernanda, mi hija. Y ahí está esta forma tan humana de describir a este rey. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara. ¿Qué es lo que se espera de un rey, aunque sea un rey elegido por Dios? ¿Qué necesita? Cualquier humano. Cualquier humano necesita disciplina. Y disciplina no es un castigo. Desgraciadamente la palabra disciplina siempre la vemos como un castigo, pero disciplina es que no le dé a mi hijo de 4 años otra hamburguesa más y otra Coca-Cola. ¿Están de acuerdo? Es que le ponga una lechuga y le dé un pedazo de pescado, aunque llore, aunque chille, y le dé un vaso de agua. ¿Lo estoy castigando? ¿Lo estoy disciplinando? Dice Dios: yo lo voy a disciplinar también a este hijo, a este rey que va a ser como mi hijo, y lo disciplinaré con vara si peca, y lo voy a corregir como lo haría cualquier padre. No le retiraré mi favor, como le retiré a Saúl, a quien quité de tu vista. Ese rey, un rey como ningún otro, el rey prometido, el rey cuyo trono sería eterno, es un rey muy diferente a todos los demás. Fíjense. Igual que David, que aunque era un rey muy agradecido y como ningún otro, ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con David? Aunque David era un rey como ningún otro, un hombre conforme al corazón de Dios, un rey exitoso, quería hacerle un templo a Dios. ¿Qué fue lo que pasó con David? ¿Qué es lo triste de la historia de David? ¿Qué terminó haciendo David? ¿Qué hizo? ¿Tomó a la esposa de otro? ¿Y qué hizo con el esposo? Lo mató. Nada más. Adúltero y asesino. A pesar de que era un hombre tan agradecido y que era un rey que parecía como ningún otro, terminó cometiendo estos crímenes. Salomón, que construyó el templo del Señor, finalmente terminó teniendo ¿cuántas esposas? 700. ¿Y cuántas concubinas? 300. ¿Y tú no puedes con una suegra? Y tú dices: ay, una suegra. Imagínate 700 suegras. Sí estaba mal Salomón. Pero ¿a qué lo llevó sus 700 esposas y sus 300 concubinas? ¿A qué lo llevaron? Al rey más sabio de todos los tiempos. A adorar a los dioses paganos de sus mujeres, que ofrecían a sus bebés en el fuego
para quemarlos en honor de Moloc, de Baal y de todos esos dioses. Eso está en la historia. No es así como es una historia del Popol Vuh, no, esto está en la historia. Esto está en la historia. Las esposas de Salomón terminaron inclinando su corazón a cosas que Dios aborrecía. Revisen la lista de los reyes de Israel y de Judá y verán cómo Dios tuvo que disciplinarlos a todos. Pero Dios cumplió su promesa al enviar a su propio hijo, a un rey como ningún otro, un rey que sabía lo que a David se le había olvidado. ¿Qué se le olvidó a David? ¿Quién era él? ¿Y quién era Dios? Pero este rey, el Hijo de Dios que vino, él sí sabía quién era él y quién era Dios. Este rey que vino y que nació en un pesebre es un rey que no necesitaba ser disciplinado, sino un rey que asumiría la disciplina que nos correspondía a nosotros. Un rey normalmente, ¿qué debe hacer con sus enemigos? Si tú fueras un rey, un buen rey, ¿qué harías con tus enemigos? Carlitos, ayúdanos, necesitamos algo, Charlie. ¿Cómo? ¿Atacarlos y qué? ¿Para qué? Y luego cuando ya los tengas presos, ¿qué deberías de hacer? Si quieres que realmente tu reino esté fuerte, debes de liquidarlos. ¿Qué dijo? Un rey lo que debe hacer es matar a sus enemigos y conquistar la ciudad, y los que no quieran vivir bajo su señorío tienen que ser eliminados. Pero el rey que Dios envió, el Hijo de Dios, ese rey como ningún otro, murió por sus enemigos, por nosotros, por personas que lo odiábamos, lo despreciábamos, no queríamos saber nada de él. Siempre les pregunto, ¿quién quería ser cristiano? ¿Y qué es lo que siempre decimos? Nadie quería ser cristiano. Nadie quería ser cristiano. Si tú hoy estás aquí y dices, yo ni sé si soy cristiano, no quiero ser cristiano, no te preocupes, no te preocupes. Qué bueno que no quieres ser cristiano. Lo importante es que Dios quiera que seas cristiano. Y tal vez un día vas a estar aquí con nosotros. Y tal vez un día vas a ser pastor y vas a estar aquí predicando. Como yo, que no quería ni ser cristiano, que ni sabía que existían los cristianos. ¿Qué tal? ¿Puede Dios hacer eso? Si quiere. Porque es el rey sin igual, que en lugar de matar a sus enemigos, viene y da su vida por sus enemigos. Y Cristo es realmente el que construye el templo, una casa para Dios. ¿Cuál es esa casa que Cristo construye para Dios? Donde realmente Dios habita. Su iglesia, su iglesia. Dice en Efesios que así como un constructor inteligente va poniendo los ladrillos de un edificio, dice así también Cristo va construyendo su iglesia, estableciendo su iglesia. Y nosotros somos esas piedras escogidas por Dios para que Dios habite en medio de nosotros. La iglesia no es un edificio. El templo de Dios no era un edificio, somos nosotros. El mismo Cristo es en su humanidad ese hombre en donde dice Colosenses capítulo 1 que en él, en Cristo, habita la plenitud ¿de qué? De la deidad. Dios decidió habitar en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para construirle un templo a Dios que es su iglesia. Una iglesia hecha de todas las razas del mundo. Una iglesia hecha de chinos, de gente de África, de europeos, de gente blanca, de gente negra, amarilla, pobres, ricos, mujeres, hombres, de todas las clases sociales, de todas las condiciones, para reinar sobre ellos, para limpiarlos con su sangre preciosa. Cristo dice en Juan capítulo 2 versículos 19 y 22, fíjense qué palabras de este rey. Dice: destruyan este templo, dijo Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y los fariseos que lo estaban escuchando dijeron: tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era ¿qué? Su propio cuerpo. Así, cuando se levantó de entre los muertos, la resurrección,
Analiza la resurrección. Si tú no crees en la resurrección, y no deberías de creer en la resurrección, no debes de aceptar esto de la resurrección hasta que lo investigues lo suficiente. Y si encuentras alguna evidencia histórica de que Cristo no resucitó, compártenoslas, porque no hay ninguna evidencia de que Cristo no haya resucitado. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Hay un templo verdadero, hay una casa eterna que está construyendo el Rey sin igual. Quiero terminar con esta descripción de este Rey sin igual, de este Rey como ningún otro, que vino a nacer en un pesebre entre animales, sin ningún lujo. En Apocalipsis 19, del 11 al 16, la lectura que hizo nuestra hermana Anameli, fíjense lo que dice en el Apocalipsis. Este es el libro de las últimas cosas, el Apocalipsis. Dice así, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza, es decir, como señal de autoridad y de poder. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Y sabemos que esa espada, ¿qué es? Es la palabra de Dios, con la cual Dios hiere a todas las naciones. ¿Nos gusta la palabra de Dios? No, no nos gusta. Nos lastima. Nos recuerda quiénes somos. Nos dice que somos pecadores, que en realidad odiamos a Dios y odiamos a nuestro prójimo. Y sin embargo Dios ha hecho un pacto con nosotros. Un pacto, una promesa de salvarnos. Una promesa como la que se hace en los matrimonios. Hicimos una promesa de amar a una persona tan tonta, tan inmadura, tan egoísta, tan enojona como nosotros. Y nos ponemos un anillo y decimos: quiero cumplir esto. Yo no puedo, pero Dios me va a ayudar a hacerlo. Solamente con la ayuda de Dios se puede hacer eso. Y Dios hizo un pacto con nosotros para salvarnos por medio de este Rey que viene y que de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, la gobernará con cetro de hierro, y él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay personas que me han dicho: Víctor, ¿cómo puedes creer en un Dios que va a venir a juzgar y va a destruir a tanta gente y que va a derramar su ira sobre los demás? Si tú amas a alguien, a una persona, y alguien le hiciera daño a esa persona, y tú no te importa que le hayan hecho daño y no estás enojado porque dañaron a esa persona que tú amas, no eres una persona normal. Si tú eres indiferente al dolor de las personas que tú amas, dice C.S. Lewis, es más, si no tienes un amor, tal vez tienes una mascota. Dice C.S. Lewis, si alguien maltratara a tu mascota, si alguien le hiciera daño a tu mascota, si por una mascota nos pondríamos locos, ¿cómo nos pondríamos si otro escuinclito maleducado en la escuela muerde a tu bebé? ¿Han visto a un padre o una madre enojada en un kinder? Yo quiero… Hay gente que se me queda viendo así como: este señor está loco, ¿por qué dice que… También tuve bebés en el kinder. Y también me puse loco. Pero si tú piensas, ¿no debería Dios de castigar a todas las personas que han dañado a aquellos a los que Dios ama? Que han usado a aquellos a quienes Dios ama, que no han apreciado a aquellos a quienes Dios ama, que han sido malagradecidos con aquellos que Dios ama.
Tiene que haber justicia y este rey trae justicia. Y el nombre de este rey que viene es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor de Señores, el que va a venir y va a juzgar a las naciones y va a destruir a sus enemigos, ahora ha pospuesto este regreso y nos invita a todos a acercarnos al pesebre de Belén. Fíjense lo que viene. No viene un Salvador, no viene a sanar a la oveja herida. Este viene a juzgar a las naciones y las va a gobernar con, dice, con un cetro de hierro. Pero ahorita, ¿cómo vino Jesús? No vino como un rey, vino como un siervo. No entró en un caballo a Jerusalén para morir por nosotros. Entró en un burrito. Y dice, acérquense a mí, vengan a mí. Soy un bebé, no les puedo hacer daño. Soy un bebé, los puedo perdonar. Pero un día va a regresar y va a regresar como un juez y un rey para acabar con todo el mal. Y si acaba con todo el mal, debería acabar también con nosotros, que somos malos. Pero ha dicho no. Mientras, ahí va ese rey, como ningún otro, que va a morir por sus enemigos, que va a dar su vida por ustedes, los que lo odian, y puedes hoy creer en él. Y puedes venir hoy a él y decirle: Señor Jesús, no entiendo por qué me amas, no entiendo cuál es esta oferta del evangelio, pero hoy en Navidad quiero que sea para mí. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, gracias por enviarnos a un rey sin igual, un rey que no se equivoca, un rey que sabe quién es él y quién eres tú, Padre, un rey que no viene a destruir a sus enemigos, sino que viene a morir por sus enemigos. Señor, qué preciosa es la oferta del evangelio, que el que necesite perdón puede encontrarlo, que el que necesite cambiar de forma de vivir puede hacerlo. Padre, gracias por darnos un Salvador que es Cristo Jesús. Gracias por darnos a este bebé al que podemos acercarnos sin miedo. Gracias por este Jesús humilde que fue a la muerte y muerte de cruz, para que en los brazos de la cruz hallemos perdón para nuestro pecado, hallemos una oportunidad para empezar de nuevo. Señor, llama a aquellos que tú estás preparando, tráelos hacia ti, convéncelos de tu amor, que puedan ver su necesidad de que tú los abraces, de que tú los quieras, de que entreguen sus vidas a ti y que dejen todo aquello que los aparta de ti. Padre bendito, gracias por recordarnos quiénes somos nosotros, quién eres tú y quién es este rey sin igual, este rey como ningún otro. En ese nombre precioso oramos, amén.